Hola, ¿qué hay? Mi nombre es José Manuel Carratala Perales y trabajo en el Hospital General de Alicante como médico adjunto del Servicio de Urgencias y Unidad de Corta Estancia. Y esta charlilla es para hablaros de un tema del que preocupa más a los profesionales cuando tenemos que tratar pacientes con infección por COVID-19, insuficiencia respiratoria y los debemos de tratar con terapias invasivas o no invasivas. Es la aerosolterapia. Tenemos que tener mucha precaución, tenemos que ponerla cuando es necesaria, pero podemos ponerla. Los aerosoles son un fenómeno químico, físico o climático con el que convivimos todos los días. Unos aerosoles son divertidos, simpáticos, agradables, y otros, como el que nos toca convivir en estos momentos como medio de transmisión, son o pueden llegar a ser letales. A eso es lo que nos enfrentamos, a un virus que se transmite por gotitas de secreciones nasales o de cavidad oral y que tiene la mala costumbre de sobrevivir demasiado tiempo en ellas. Por lo tanto, las precauciones que tenemos que llevar, primero, para no contagiarnos y segundo, para no incrementar esa capacidad de contagio mediante el uso de aerosolterapia, son de las que vamos a hablar ahora. E insisto, podemos usarla cuando se deba y con medidas de protección. Desde el punto de vista de la ingeniería ambiental se denomina aerosol a un coloide de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas. El COVID-19 se transmite en gotículas que ofrecemos desde las secreciones nasales o de cavidad oral y que tienen una capacidad de infección muy alta. Esas gotículas aparecen cuando la persona tose o exhala y por eso tenemos que llevar cuidado y aceptar las recomendaciones sobre medidas de protección y sobre distancias de seguridad de las que nos informan los especialistas en medicina preventiva. Esto es fundamental para que caiga el número de personas que se infectan por esta enfermedad que nos ha tocado. Y por tanto, también descenderá el número de personas en situación de insuficiencia respiratoria y el número de personas que requieran aerosol. Y entremos en materia. Aerosolterapia en situaciones SARS por COVID-19, eterna pregunta. Sí, sí cuando sea necesaria y siguiendo unas recomendaciones básicas. Todos entendemos que en esta situación, cuando a un paciente se le tiene que administrar aerosoles y sabemos que tiene una enfermedad que generar turbulencias o generar aerosoles aumenta la capacidad de contagio, genera estrés en el personal sanitario. Pero el miedo es igual a desconocimiento y el desconocimiento es igual a cometer errores. Y yo te puedo asegurar que siguiendo las recomendaciones que dicen los expertos, hay alternativas seguras. Primero tienes que saber si estás dando oxígeno de bajo flujo, terapia de alto flujo o otra terapia de soporte. Cuando lo razonemos verás que te vas a llevar sorpresas simpáticas. El no de entrada es algo que a mí me repatea mucho. No de entrada, ¿por qué? Generalmente el no de entrada es por falta de experiencia y por desconocimiento, ¿vale? Algunos deberían de recordar que cuando atiendes a estos enfermos no lo hacemos cara a cara y a pecho descubierto, es decir, nos protegemos, dependiendo del tipo de paciente que tengamos delante, las medidas de protección serán mayores o menores. Y todo lo que vamos a comentar es para que tú en tu trabajo diario y delante de tu paciente estés seguro. Recuerda que si utilizas terapias no invasivas o oxigenoterapia convencional, siempre hay fugas, mayores o menores, y siempre se generan aerosoles. Por lo tanto, una de las primeras precauciones es minimizar las fugas cuando utilizas terapias no invasivas con mascarillas para ventilación mecánica no invasiva o CPAP y, fundamental, siempre conectar los dispositivos, arrancar la terapia con o sin aerosolterapia cuando el sistema está completamente montado en la cara del paciente. Es decir, mascarilla puesta, todo preparado, entonces conectas.
Igual, cuando tengas que poner aerosoles, pones el dispositivo que estés utilizando en stand-by o lo apagas, conectas el sistema y después arrancas. Esa es la primera medida de protección que tenéis que recordar. Igual que cuando tengáis que apagar el sistema, primero apagáis y después retiráis. Así no generaremos efectos manguera innecesarios. Entonces, cuando vamos a ofrecer aerosolterapia a un paciente en insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19, ¿qué podemos hacer para que todo sea seguro y eficaz? Primero, seguir las recomendaciones de los expertos y consensos de sociedades científicas. Pero también recordar que la experiencia a pie de cama es muy importante. La primero, solo pautaremos aerosoles cuando sean necesarios. Así no aumentaremos el riesgo de contagio. Evitaremos estrategias de riesgo que supongan incremento de turbulencias innecesarias e incrementos de las distancias de inseguridad, y yo les digo distancias de huida, es decir, minimizar fugas, colocar las mascarillas adecuadas, utilizar los filtros antivíricos antibacterianos de baja resistencia, utilizar codos azules, utilizar si fuera posible ventilador de doble rama. Todas estas cosas son básicas, ácidas y neutras. Y el no de entrada no es ninguna respuesta aceptable. A mí aquello de no, de entrada no, ¿por qué? Porque no. Nunca lo he entendido. Por lo tanto, es fundamental la información y la formación contrastada, y que ésta llegue al mayor número de profesionales. Y estoy completamente seguro que todas estas precauciones las vamos a seguir en situaciones no COVID-19, pero en pacientes con riesgo de infección por transmisión de aerosoles. Y seguro que con esto trabajaremos mejor y con mayor confianza. Pero, por favor, cuidado con intentar lo imposible. Tenemos que tener sentido común y no inventarnos soluciones que no aportan más que riesgo para el personal sanitario y para el propio paciente. Veamos lo que dicen los expertos. Esta es una revisión muy interesante publicada hace muy poquito. Está abierta, como veis, a cualquiera de vosotros que pueda entrar, del Colegio Americano de Médicos de Emergencias. Y ya nos dice que es posible utilizar sistemas de aerosoterapia en situación de COVID-19 de alta frecuencia o alto flujo, siempre y cuando los hagamos seguros. Es decir, usemos filtros, mascarillas quirúrgicas, minimicemos las fugas, utilicemos el sistema, iniciar la terapia tras finalizar el montaje, lo que hemos comentado antes. Y ya nos dicen que las alternativas ideales para este tipo de pacientes son los cartuchos presurizados con cámara espaciadora y posibilidad de añadirle una mascarilla y filtros e incluso una mascarilla quirúrgica encima, y los dispositivos de alta frecuencia o alto flujo de los que hablaremos posteriormente. También nuestras sociedades científicas publican recomendaciones para tratar pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en infección por COVID-19, y en estas se incluye un apartado específico sobre terapia inhalada y aerosolterapia. Insistimos que las recomendaciones de utilizar cartuchos presurizados con un adaptador o cámara espaciadora, y al que preferiblemente acoplaremos una mascarilla. Podemos utilizar otros dispositivos en caso de utilizar ventilación mecánica no invasiva, como los que veremos posteriormente, que se adaptan a las tubuladuras. Si utilizamos aerosolterapia, se recomienda de elección los nebulizadores de malla vibrante con adaptación al codo de la interfase. Esto es muy importante. Es muy importante porque tenemos mucho miedo a utilizarlos, estos dispositivos, y no conocemos bien cómo funcionan, y parte de la charla va sobre esto. Tenemos que minimizar la fuga, pero podemos utilizar. Y si utilizamos terapia de alto flujo, podemos utilizar esos mismos dispositivos de malla vibrante adaptados a una pipeta, o bien utilizar los cartuchos presurizados con cámara espacial. Los nebulizadores tipo jet, con tubo en T, tipo jet, o generados con pistón, o como queráis llamarlos, generan mayores turbulencias y en principio deberían de estar contraindicados. En general, cuando utilicemos aerosolterapia utilizando terapias no invasivas, intentaremos reducir la presión de soporte utilizada y la temperatura si utilizamos terapia de alto flujo.
flujo, además de también reducir el flujo de esta terapia. En esta figura vemos la primera opción indicada cuando tenemos que dar broncodilatadores, cartucho presurizado, cámara espaciadora y adaptador para mascarilla. Quiero deciros que desde el punto de vista comercial existen ya cámaras espaciadoras con mascarilla adaptada, casi siempre son del tipo pediátrica, y lo que también quiero comentaros es que cada uno en vuestro hospital tendréis vuestra cámara espaciadora. En mi hospital, por ejemplo, tenemos que utilizar un adaptador a la cámara de la que disponemos para ponérselo a la mascarilla. Es útil en pacientes sin soporte, con oxígeno convencional y con terapia no invasiva, terapia de alto flujo con cánulas nasales. En esta figura veis lo que os he comentado antes, cómo hay posibilidad de adaptar los cartuchos presurizados a pacientes tanto en ventilación mecánica invasiva como no invasiva, utilizando doble rama, como veis en la figura, o rama simple, como veis en la figura de vuestra izquierda, un cartucho adaptado a una especie de cámara en acordeón que como veis, se adapta a la mascarilla del paciente. Es fundamental coincidir el disparo del cartucho con la IPAP si estamos en doble nivel de presión, y como veis, algunos montajes precisan incluso de bypassear, en el caso de pacientes intubados, el filtro para que la aerosolterapia llegue a su destino. Bueno, es otra forma de darlo, segura, y siempre y cuando, por supuesto, utilicemos los filtros antivíricos antibacterianos y los codos azules en las mascarillas si hablamos de terapias no invasivas. Ahora vamos a entrar con los dispositivos de malla vibrante. Os repito, es una opción segura y eficiente. La base de su funcionamiento, ahí la veis, ampliada al microscopio, es una membrana microperforada a la que se adapta una pieza vibrante, un dispositivo que hace vibrar esta membrana. Esta membrana entra en contacto con el fármaco, con el líquido donde está incluido el fármaco, y genera unas gotitas de un determinado tamaño muy similares a las de los dispositivos convencionales. Pero al atravesar estas microperforaciones, esas gotas se transforman en una especie de niebla. En inglés la llaman smooth o lo llaman de muchas maneras, pero el fármaco está en suspensión en un elemento muy similar a la niebla, con lo cual tiene más capacidad para llegar a territorios distales y además más cantidad de fármaco, y además con menos posibilidad de generar turbulencias y aerosolterapias o aerosoles, perdón, no recomendables. Estos dispositivos generan partículas de mucho menor DMMA comparado con los cartuchos presurizados o los dispositivos de JET. Necesitan menos volumen de fármaco, no difunden el calor como algunos de los tipo JET, por ejemplo, o de ultrasonido, y no precisan compresor ni fuente de gas para activarse. Eso es muy importante. Además son ligeros y, eso sí, un paciente, un dispositivo, un ingreso. Pueden ser utilizados tanto en pacientes con espontánea, en respiración espontánea, como en aquellos que requieren algún soporte ventilatorio, invasivo o no. Se suelen utilizar con pipetas, se pueden atar a mascarillas similares a las tipo Venturi, tienen un tubo intercalable para los pacientes tratados con CPAP o con ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica invasiva. Y hay que tener en cuenta una cosa, los pacientes tratados con terapias con presión positiva, la nebulización sigue un flujo unidireccional, cual de entrada se genera menor dispersión siempre y cuando se minimicen las fugas en el circuito, y por lo tanto el circuito tiene que estar bien presurizado y bien sellado. Esto es muy importante, y lo que hemos comentado antes, dar el dispositivo, dar la aerosolterapia y después arrancar tanto ventilador como el dispositivo que hayáis utilizado para poner los broncodilatadores. Os voy a comentar un poquito cómo funciona el sistema del que disponemos en mi unidad, en mi hospital. El sistema se llama Aerogen y tiene unos componentes, tiene las características que os he comentado antes, y además tiene unos componentes divididos en dos referencias distintas, y eso es muy importante a la hora de solicitarlos por parte de vuestra supervisora, de vuestro servicio, de quien se encargue de pedir las cosas. Tienen una mascarilla, un reservorio con pipeta y con válvula reguladora de flujo incorporada y una tubuladura simple para suplemento
de oxígeno a la pipeta si lo estamos haciendo con pipeta, si lo precisara. No preocuparos que luego veréis las figuras y os comentaré sobre las figuras. Incorporan también un codo o tubo en T, adaptador de doble función, con un tapón de goma para cuando estemos utilizando terapias invasivas o no invasivas. Y se dispara con un pequeño controlador o batería que actúa como fuente de energía eléctrica en este caso. Si lo tenemos enchufado durante el tiempo que recomiendan, pues se carga y podéis utilizarlo como tal, pero yo mi recomendación es que siempre esté enchufado cuando vais a hacer la terapia por lo que pueda pasar. Tiene una duración máxima de la terapia, está programado para 30 minutos, os digo que en 15-20 minutos el aerosol está puesto y es muy importante porque independientemente de cómo vaya la guardia, de cómo esté la planta, de cómo esté lo que sea, si dejamos al paciente con este dispositivo, se desconectará a los 30 minutos y sobre todo no le estaremos sometiendo, como a veces pasa, a gases medicinales como el oxígeno innecesarios en situaciones como por ejemplo agudizaciones de POC con hipercambio. ¿Vale? Esto es muy importante, esto es algo muy importante y el periodo de aprendizaje, la curva de aprendizaje, tanto para médicos como para personal de enfermería, es muy pequeño. Aquí lo que os digo, y podría ser reproducible para otros dispositivos de malla, aquí a la izquierda superior, la mascarilla convencional con el sistema acoplado, el reservorio con pipeta más válvula con dispositivo acoplado, el controlador generador que dispara, el codo en T y el dispositivo de malla vibrante, como veis, con un taponcito sobre un reservorio donde se coloca el fármaco. Pero ¿cómo vamos a utilizar estos dispositivos en una situación actual de sospecha o infección confirmada por COVID-19? Vamos a dividir los pacientes en dos grupos. Unos pacientes en espontánea que necesitan o no de oxígeno convencional, pero no de soporte ventilatorio. Y además precisan de terapia broncodilatadora y dentro de estos dos grupos. Unos con capacidad inspiratoria para realizar correctamente la técnica y otros sin esa capacidad inspiratoria. Por ejemplo, ancianos frágiles de los que tratamos todos los días en los servicios de urgencia o las plantas de hospitalización convencional o en unidades de críticos. Y luego hablaremos de los pacientes en espontánea tratados con soporte ventilatorio no invasivo, CPAP, ventilación mecánica no invasiva, doble nivel de presión o presión de soporte más PIR fundamentalmente, o terapia de alta. Bueno, vamos allá. Pacientes en espontánea que necesitan o no oxigenoterapia convencional, pero no necesitan soporte ventilatorio, sí broncodilatadores y que poseen una mínima capacidad inspiratoria para realizar correctamente la técnica. Lo recomendado, si se puede, es utilizar la pipeta con válvula reguladora de flujo acoplada al reservorio y un filtro antivírico antibacteriano de baja resistencia acoplado a esta pipeta a nivel de la válvula y cubrir la mascarilla con mascarilla quirúrgicamente la cara del paciente para tener mayor seguridad. Quiero dar las gracias, la foto de vuestra izquierda, al doctor Miguel Ángel Folgado de Zamora, gran urgenciólogo, gran experto en terapias no invasivas. Ahí veis la pipeta, el dispositivo RFN acoplado, el reservorio, el filtro colocado para mayor seguridad, el puerto para oxígeno y el accionador. A vuestra derecha tenéis el mismo montaje realizado, pero visto el paciente, en este caso soy yo, de perfil. Y la mascarilla quirúrgica cubriendo la cara del paciente. Más representaciones de este mismo montaje, lo veis, quizás un poquito más claro al nivel de vuestra derecha, pipeta, filtro en zona de válvula que incluye la misma pipeta, al que colocaremos un filtro, por supuesto, el generador de aerosol, el reservorio para la niebla, para la medicación, ahí lo veis, el controlador para disparar el sistema y si necesitamos ahí abajo una línea para aporte de oxígeno si fuera necesario. Filtro fundamental y por supuesto cubrir la cara del paciente con una mascarilla quirúrgica para mayor seguridad. Mismo supuesto, pacientes en espontánea que necesitan o no oxígeno convencional, pero sí
necesitan broncodilatadores y no ningún otro tipo de soporte ventilatorio, pero que no tienen esa mínima capacidad inspiratoria para realizar la técnica correctamente. Fundamentalmente son pacientes que vemos todos los días, ancianos frágiles, pluripatológicos, pacientes con patología crónica respiratoria, pues para ellos también tenemos solución. El montaje incluirá entonces una mascarilla convencional que se aporta, el reservorio sin la pipeta, el codo adaptador y un filtro antivírico antibacteriano de baja resistencia. Acoplaremos el codo cerrando con esparadrapo, si queréis lo podéis cerrar, las válvulas de la mascarilla convencional, aunque luego le colocaremos una mascarilla quirúrgica encima. Colocaremos el dispositivo Aregen en el puerto a su destino, ese tapón de goma que os he comentado antes, y distalmente en este el filtro citado antivírico antibacteriano. Y cubriremos cubriremos con una mascarilla quirúrgica para mayor seguridad, según se muestra en la figura que pasamos a ver a continuación. Aquí veis la figura de lo que os he comentado antes. Mascarilla, podéis cerrar esas válvulas que aporta la mascarilla con esparadrapo si queréis, el codo o pieza en T adaptado a la mascarilla, el filtro antibacteriano cerrando la fuga del codo y el puerto donde colocaremos el Aerogen, el sistema de malla vibrante y el accionador conectado a la batería correspondiente. Y posteriormente colocamos, para más seguridad aún, una mascarilla quirúrgica encima de la cara del paciente. Insisto, las válvulas las podéis cerrar con esparadrapo para mayor seguridad o no, ya que colocaremos una mascarilla quirúrgica encima de la cara. Repito, mascarilla, codo, adaptador, puerto para colocar el Aerogen, ahí veis el tapón de goma que cuelga sobre el filtro y el filtro antivírico antibacteriano para más seguridad y encima la mascarilla quirúrgica. Pasamos a otro escenario. Pacientes en espontánea, tratados con soporte ventilatorio no invasivo, tipo presión positiva constante en la vía aérea, no mecánica, tipo válvula de Buseñat. El montaje es muy sencillo. Seguiremos las mismas recomendaciones que al utilizarlo en pacientes sin riesgo con COVID, pero con las medidas de protección recomendadas. Es decir, colocaremos el codo azul, la mascarilla bien cerrada para evitar fugas, utilizaremos filtros antibacterianos, antivíricos antibacterianos, ¿vale? Y para adaptar la válvula de Buseñat colocaremos un filtro y muchas veces tenemos, como veréis en la figura siguiente, que dependiendo del filtro que utilicemos, utilizaremos el anillo regulador para adaptar ese filtro a la válvula de Buseñat. La técnica es la siguiente. Montaremos según las recomendaciones conocidas la válvula de Buseñat, ahora lo veremos, y colocaremos entre el filtro antivírico y antibacteriano de baja resistencia el codo adaptador con el Aerogen acoplado, como veremos en la siguiente figura. Aquí tenéis colocada la válvula de Buseñat y el dispositivo de malla vibrante. Como veis, el montaje es como os he explicado en otras presentaciones: codo adaptado a la mascarilla por delante del filtro, el anillo regulador, como veis, utilizando este filtro, y la válvula de Buseñat con silenciador. Ahí veis cómo hemos colocado el Aerogen sobre el codo adaptador. A vuestra derecha tenéis el mismo sistema utilizando otra marca comercial de filtro, y aquí no necesitaremos el anillo regulador para adaptar la válvula al codo y a la mascarilla con codo azul. ¿Vale? Insisto, seguridad ante todo. En este caso, el codo adaptador hace como de codo azul. Como veis, es un sistema cerrado. Después colocaremos la pieza en T para colocar el dispositivo de malla vibrante, filtro, anillo o no regulador, dependiendo del filtro que utilicemos, válvula de Buseñat y silencio. Otro escenario: pacientes en espontánea, tratados con soporte ventilatorio no invasivo, mecánico, ventilación mecánica no invasiva, o CPAP, pero ofrecidas desde un ventilador. La filosofía del montaje es la misma, es decir, adaptar el montaje tradicional a las condiciones actuales, incrementando la protección. Utilizaremos, vuelvo a repetir, interfaces tipo facial, total si fuera posible, o bien ventiladores de doble rama, con codos azules, es decir, sin válvula antiasfixia,
y filtros en línea o en puerto expiratorio, antivíricos, antibacterianos. Luego al final colocaré unas imágenes de estos montajes básicos. Recordar que siempre habrá que montar el sistema antes de iniciar el tratamiento. Detener o poner stand-by la terapia que estéis dando. Y después empezar a colocar el dispositivo para los aerosoles y después comenzar ambas terapias. La técnica es la siguiente. Montaremos según las recomendaciones descritas el soporte ventilatorio y colocaremos entre el filtro antibacteriano, antivírico antibacteriano de baja resistencia el codo adaptador con el aerogén acoplado, como veremos en la siguiente figura. Aquí está la figura donde representa el sistema de malla vibrante adaptado a un paciente tratado o bien con doble nivel de presión o con una CPAP pero desde un sistema mecánico. Mascarilla, codo azul, filtro antibacteriano colocado en línea en este montaje y en medio el dispositivo de malla vibrante acoplado al codo o tubo en T, como le queráis llamar. Y lo veis ahí más grande el dispositivo accionado. ¿Vale? Es decir, codo azul al que le seguiría un filtro, pues entre filtro y codo azul colocamos el dispositivo de malla vibrante, como lo veis en la figura. Esto vale para mascarillas de este tipo, para mascarillas faciales totales, incluso para la mascarilla que vosotros queráis utilizar, ¿vale? Siempre que sean oronasales o faciales totales. En esquema lo que hemos comentado antes. Mascarilla, codo azul, sistema adaptador, tubo en T o como le queráis llamar, el dispositivo de malla vibrante y el filtro antivírico antibacteriano colocado en línea en este caso. Gracias al doctor Alonso Íñigo por la figura de nuestra izquierda. Este es el montaje sobre un paciente real. En este caso era un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con una neumonía bilateral por COVID-19. Ahí tenéis el montaje, tratado con doble nivel de presión, filtro antibacteriano antivírico de baja resistencia colocado en línea. Sabéis que también se podría colocar en el puerto expiratorio. El sistema de aerosolterapia entre el filtro y el codo. En este caso aún no disponíamos de codos azules, en ese momento no disponíamos. Y lo que se hace para transformar un codo transparente en un codo azul es lo que os he comentado antes. Siempre montar bien el sistema y en el momento en que está bien montado, incluido la mascarilla, presurizar, activar el ventilador y activar el dispositivo. Ya sabéis que los codos transparentes tienen una lengüeta que cuando el sistema está bien presurizado cierra el agujero antiasfixia. Pero por supuesto mejor codo azul si se dispone. Otro perfil de paciente en espontánea y tratado con terapia de alto flujo. En estos pacientes, si tienen suficiente capacidad inspiratoria, lo ideal es tratarlos con pipeta con dispositivos de malla vibrante. En caso de disponer de los dispositivos Airvo 2, tipo Airvo 2, para terapia de alto flujo, o otros que sé que también lo incorporan, y colocar en ese dispositivo el aerogén, el dispositivo de malla vibrante, tenemos que tener muy en cuenta que solamente está testado para utilizar salbutamol. Solo podemos utilizar este fármaco, ya que otras sales broncodilatadoras, bromuro de hipatropio, corticoides, antibióticos se está probando, pero por ahora las que se han probado precipitan y desactivan el sistema e incluso pueden llegar a estropear el dispositivo de terapia de alto riesgo, ¿vale? En los otros montajes que hemos comentado antes, donde no hay calor asociado al dispositivo de aerosolterapia, puede ser utilizado cualquier fármaco. Aquí tenéis el dispositivo de malla vibrante acoplado, como veis, al doble codo acoplado al reservorio para agua desionizada y puerto para acoplar el dispositivo tipo aerogén. Ahí tenéis el doble codo que se utiliza como adaptador del reservorio de agua desionizada para ponerlo en contacto con el Airvo, como muy bien sabéis lo que manejáis este sistema, y uno de los codos tiene un tapón, lo veis ahí el tapón azul, al que se acopla el sistema aerogén y veis el accionador para activarlo. A vuestra derecha tenéis
un sistema de humidificación tipo MR850 u otros sistemas que se pueden utilizar, donde utilizaremos el codo para adaptar el aerogel en la rama seca, o sea, donde está, veis ahí, rama seca, por donde entra el aire, donde no hay humedad ni calor, el dispositivo, ¿vale? Pero os vuelvo a decir, en los dos sistemas solo salbutamol. Como resumen, podemos decir que, bueno, cuando tenemos que utilizar aerosoles, los expertos nos recomiendan, las recomendaciones de las sociedades científicas y expertos a pie de cama nos recomiendan utilizar en situación de infección por COVID-19 como primero, y si se puede usar, cartucho presurizado con cámara espaciadora adaptado a una mascarilla. Y como segundo, los dispositivos de malla viral. Son una opción recomendada, ¿correcto? Por las 4 sociedades científicas en este caso, en el consenso que se ha publicado aquí en el Estado español. Son de fácil manejo y mínima curva de aprendizaje. Son dispositivos para un solo paciente, un ingreso, un dispositivo. Su eficacia se mantiene durante 7 días si la utilización es continua y hasta 3 semanas si en uso discontinuo. Generan partículas de mínimo DMMA, como la niebla, con mínima capacidad de dispersión y riesgos, sobre todo cuando se usan soportes ventilatorios tipo CPAP, ventilación mecánica no invasiva, terapia de alto flujo. Y se siguen las recomendaciones generales, codo azul, filtros antivíricos antibacterianos, y se minimizan las fugas y el sistema se encuentra bien presurizado, es decir, primero montar el sistema y cuando está montado el sistema, arrancar ventilador, disparar terapia de aerosoles. Bueno, vamos a recordar una serie de cosillas que nos vendrán bien después de todo el rollo que os he soltado. Bueno, el montaje de un sistema no mecánico tipo válvula de Bussignac en situación de COVID-19, ahí lo veis, mascarilla, codo para estabilizar el sistema o directamente el filtro, como veis a la derecha, filtro antivírico antibacteriano, adaptador en caso de utilizar este tipo de filtros, válvula de Bussignac y silenciador. Montaje recomendado cuando utilizamos terapias no invasivas con rama simple, con un ventilador de rama simple. Ya digo, lo ideal sería un ventilador de doble rama con codo azul. Pero en caso de utilizar ventiladores de rama simple, que son de los que más disponemos urgenciólogos y médicos en que trabajamos en plantas de hospitalización convencional, ahí está lo que tenemos que hacer, a ser posible facial total o nasobucal como en este caso, codo azul siempre que sea posible, ¿vale? Y el filtro antivírico antibacteriano colocado en la figura de vuestra izquierda en el puerto expiratorio. Y en la figura que tenéis más al centro, en línea, hemos colocado el filtro antivírico antibacteriano a continuación del codo azul. A la derecha tenéis lo mismo, pero en unos sistemas esquemáticos, gracias al doctor Alonso Íñigo por ofrecerme la posibilidad de mostraros estos. Publicaciones interesantes, ahí tenéis la referencia, la capacidad de dispersión de aerosoles utilizando diferentes terapias. La que más, el doble nivel de presión, la ventilación mecánica no invasiva. Después los nebulizadores convencionales, después las máscaras simples, después la mascarilla Venturi, después las cánulas nasales y después la terapia de alto flujo. Y por supuesto el que menos, la mascarilla que no tiene ningún agujero por donde expirar, la mascarilla sin posibilidad de rebrición. Esto viene a colación de la falsa historia sobre que la terapia de alto flujo generaba unos aerosoles a mayor distancia que cualquier cosa, que cualquier otra de las terapias utilizadas. Como veis, este trabajo lo desmiente. Otro excelente artículo que os lo recomiendo porque habla de la protección que debemos de tener los sanitarios a la hora, con medidas generales, habla de medidas generales y sobre todo hace muchísimo hincapié en las terapias no invasivas que utilizamos con la posibilidad de tratar a estos pacientes. Está hecho por italianos, con lo cual saben bastante de terapias no invasivas y llega a unas conclusiones que, bueno, yo en algunas me quedo un poco sorprendido. Por ejemplo, ellos hablan de que hay
no puede detectarse, no detectan dispersión en una CPAP vía oronasal a 20 centímetros de agua. Supongo que será con un ventilador de doble rama y codo azul, si no, no me lo explico. Y que, por supuesto, lo que menos dispersión genera y no la podemos detectar es utilizar terapia no invasiva con un casco tipo Hermet. Vale, no me cabe la menor duda porque son los que más experiencia tienen con este tipo de interfase. Me hace mucha gracia, aunque te dice que la terapia alto flujo a 60 litros solamente llega a 17 centímetros, pero dice que si la pones mal puede llegar a 62. Pues claro, y si pones mal un casco Helmet te llega a 1 kilómetro. Y si pones mal una CPAP con vía oronasal, de la fuga que genera, pues te puede generar más. Curioso que solamente la hayan puesto aquí, pero como veis, 17 centímetros si lo colocas bien, por supuesto. Válvula de Busignac con un dispositivo de aerosolterapia de malla vibrante. Vamos a repetir cómo se monta la válvula de Busignac en las situaciones de pandemia por coronavirus y luego os diremos dónde colocamos la T con el dispositivo de aerosolterapia en malla vibrante. Separamos codo, colocamos codo para dar estabilidad al montaje, colocamos filtro antibacteriano antivírico de baja resistencia, colocamos anillo regulador, colocamos válvula de Busignac y colocamos silenciador. ¿Dónde colocaríamos este dispositivo? Como veis, es un dispositivo en T al que se acopla un dispositivo de aerosolterapia de malla vibrante. ¿Qué hace esto? Unas pequeñas alitas de mosca, por decirlo de alguna manera, en contacto con el líquido, genera unas partículas, genera unas gotitas del medicamento que hemos colocado. Estas gotitas pasan por una membrana microperforada y se genera un humo que llega mucho más a vía aérea distal, ¿vale? A bronquiolos respiratorios fundamentalmente, ¿vale? Y además es menos contaminante. ¿Cómo haríamos en una situación normal? Colocaríamos el dispositivo de malla vibrante entre el codo y el filtro. Bueno, aquí una peliculilla, que tenéis que dar al clic para verla, sobre el montaje de un dispositivo de malla vibrante sobre un sistema no mecánico de CPAP como es la válvula de Busignac. La filosofía para montarlo con una rama simple cuando estáis utilizando otras terapias no invasivas, bien CPAP desde un ventilador o doble nivel de presión, es la misma. Colocar entre el filtro y la mascarilla, con el codo azul en el caso de utilizar ventilación mecánica no invasiva o CPAP de un ventilador, el adaptador o codo al que acoplaremos el dispositivo de malla. Vamos a explicaros cómo montaríamos una tubuladura en una interfase, ¿vale? Cuando estuviéramos ventilando a un paciente en doble nivel de presión o poniéndole CPAP con un ventilador en las condiciones en las que estamos de pandemia por coronavirus. En principio, los expertos recomiendan que el codo sea un codo azul, codo sin válvula de seguridad. Como sabéis, la válvula de seguridad permanece cerrada si el aparato está funcionando. Si el aparato no funciona, se abre y permite que el enfermo respire a través de esa válvula. Si no disponemos de codo azul, sabemos que utilizando una válvula transparente, un codo transparente, si el ventilador está funcionando, la válvula permanecerá cerrada y no tendremos riesgo de contaminación. Pero los expertos recomiendan codo azul, con lo cual colocaremos codos azules, que dispondréis de ellos, y colocaremos la tubuladura a continuación. ¿Cómo nos protegemos del aerosol que se genera a través, en este caso, del puerto expiratorio? De dos maneras. Una, colocando un filtro antivírico antibacteriano de baja resistencia en el puerto expiratorio. ¿Veis? En el puerto expiratorio. Eso es una manera, ¿vale? La otra manera de protegernos será colocando el filtro lineal entre tubuladura y mascarilla, ¿vale? Repito. Filtro de baja resistencia
en puerto expiratorio, filtro de baja resistencia, lineal entre tubuladura y mascarilla. Bueno, las dos películas que vienen a continuación es cómo montar el montaje de un ventilador para utilizar, cuando utilizamos un ventilador de rama simple, cómo montaremos el sistema para protegernos, cómo colocaremos el codo azul, la forma de colocar los filtros, y en la otra película que viene a continuación de esta, el montaje de una válvula, de un sistema no mecánico, en este caso de una válvula de Busignac. Válvula de Busignac en situación de pandemia por coronavirus. Cuando abrimos la caja de Busignac tenemos varias cosas dentro. Una mascarilla nasobucal, la válvula, un codo, un anillo regulador de FiO2 y un silenciador. En condiciones de pandemia lo que buscamos es seguridad, por lo cual tendremos que utilizar para el montaje un filtro activantigrano antivírico de baja resistencia. Lo primero que vamos a hacer es explicaros cómo se monta. Separamos codo de anillo regulador. Colocamos un codo en mascarilla para dar ergonomía al montaje. Colocamos filtro de baja resistencia, colocamos anillo regulador, válvula de Busignac y silenciador. Ok, mascarilla, codo, filtro, anillo regulador, válvula, silenciador. Lo voy a desmontar y lo voy a volver a montar. Mascarilla nasobucal, separamos el codo, colocamos el codo para dar ergonomía, estabilidad al montaje, filtro de baja resistencia, anillo regulador, en principio colocado para FiO2 de 1, sabéis que podemos abrir FiO2 de 50 a abrir más FiO2 de 30, generamos un Venturi y bajamos la FiO2 por mezcla de gases. Válvula, silenciador. Gracias. Bueno, ya estamos acabando. Esta diapositiva quiere resumiros un poco todo lo que hemos hablado sobre la gasoterapia, pero también sobre terapias a utilizar y sobre qué dispositivos y qué medidas, y qué mascarillas y qué codos debemos utilizar. De entrada, terapia de alto flujo, CPAP al mismo nivel en estos pacientes. Tenemos que evitar que transiten de un fenotipo leve, moderado a uno más grave. Tenemos que ser precoces en esta terapia. Tenemos que evitar el tránsito, como he dicho, de estos pacientes. Y básico, fundamental, la rotación de terapias. Bueno, podemos utilizar estas dos. Si es necesario, podemos utilizar ventilación mecánica no invasiva, mejor con doble rama, por supuesto. La interfase recomendada de entrada es el helmet, la otra, en segundo lugar, la facial total, y de las que más disponemos son las oronasales en tercer lugar. Siempre codo azul y filtro antivírico antibacteriano, y para aerosolizar, cartucho con cámara o dispositivo de malla aislante. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias, espero que os haya servido esta pequeña charla y sobre todo dar las gracias a mis compañeros que siempre colaboran conmigo, que están ahí siempre conmigo. Formamos un buen equipo, grupos de trabajo para formación. Gracias al doctor Grucet, Sánchez Rocamora, Alonso Íñigo, Díaz Lobato, Herrero Negueruela, González Varela, García Castro, Cinesi, Sempere y, como siempre, en el recuerdo, porque estaría al pie del cañón seguro, al doctor Amadeo Almeida.